Bien, tenemos ahora en vivo aquí en estudios al señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por haber venido con nosotros aquí al programa. ¿Contento de este retorno, al fin? Muy contento, muy contento. La verdad es que estábamos deseando que llegara este momento. Siempre hemos dicho, las autoridades de la educación somos hinchas a muerte de la presencialidad. No porque no haya, además de la presencialidad, cosas valiosas, que ciertamente las hay, pero la presencialidad tiene algo muy insustituible, tiene algo que forma parte de la esencia misma del vínculo educativo, aparte de muchas otras consecuencias que tiene la ausencia de presencialidad, por ejemplo, sobre el funcionamiento de las familias. Cuando las escuelas están cerradas, no solo pasa que los alumnos no van a la escuela, pasa, por ejemplo... Altera toda la dinámica familiar, eso es una realidad. El típico caso de una madre sola que tiene una larga jornada de trabajo y que tiene 2 o 3 hijos en edad escolar, bueno, es un lío, es un problema difícil de manejar. Entonces, desde siempre dijimos, vamos a volver a la presencialidad lo más rápido que se pueda, siempre que eso sea compatible, naturalmente, con el gran objetivo, que es controlar la pandemia y cuidarnos a todos. Y felizmente llegó ese momento y felizmente el lunes que viene vamos a estar en una situación de casi normalidad y el otro lunes vamos a estar en una situación de presencialidad. Genera temor igual porque hay un aumento real de movilidad, ¿no? ¿Cómo se va monitoreando eso? No, a ver, las experiencias que venimos teniendo son muy tranquilizadoras. En primer lugar, las cifras, como decían ayer los miembros del GACH, son muy alentadoras. Si nos hubieran dicho hace un mes que íbamos a estar abajo de los 10.000 casos activos, decíamos dónde hay que firmar, ¿no? Y en eso estamos. La vacunación ha demostrado ser el gran instrumento. Hay, por supuesto, una cantidad de medidas que no tenemos que abandonar, el uso de tapabocas, el distanciamiento, la ventilación, pero en Uruguay se está confirmando lo que se venía confirmando en otros países. El gran instrumento es la vacunación y felizmente hemos podido avanzar mucho y muy bien en esa materia. Y ya estamos con presencialidad plena en primaria desde antes de las vacaciones de julio y no ha habido grandes problemas. Y piensen que primaria es la mayor parte de los alumnos, ¿no? Porque uno a veces cree, bueno, primaria es una mitad, la educación media es otra mitad, pero no es así. ¿Qué porcentaje es la población de primaria? Y bueno, es más de la mitad de todo el resto, porque después van bajando. Es una pena eso, porque eso significa que vamos perdiendo alumnos. De alguna claro, manera. pero en los hechos, en los números, primaria pesa más que toda la educación. ¿Y los centros educativos, desde el punto de vista sanitario, están todos preparados para volver a esta presencialidad plena? Sí, tenemos protocolos muy buenos. Las autoridades de primaria y de la educación media, las autoridades de ANEP, han trabajado mucho, agregando auxiliares, distribuyendo materiales. Hay además, y creo que esto es invalorable, un comportamiento muy responsable de los docentes, de los auxiliares, de los propios alumnos. A veces hay algunas cositas que tenemos que corregir, por ejemplo, esos amuchamientos en la puerta a la hora de la salida, que son cosas que tenemos que corregir en algunos casos, pero globalmente hay un comportamiento muy responsable, como lo ha habido en general de parte de... ¿Eran necesarias estas 2 semanas de vacaciones de julio o se podían haber acortado? Eran necesarias. Primero, las vacaciones de julio, es bueno recordarlo, ¿no? Se crearon hace muchísimo tiempo por razones sanitarias. Se crearon porque con la llegada del invierno venían todas las enfermedades de tipo respiratorio, venía la gripe, venían enfermedades que hoy ya felizmente no pesan, como el sarampión o cosas por el estilo, y las vacaciones de julio se crearon justamente como una especie de cortafuegos a esos fenómenos. Pero además hay que tener en cuenta otras cosas. Primero, se toman exámenes en las vacaciones de julio, y después hay un elemento que no tenemos que olvidar, y es que nuestros docentes estaban cansados, porque el asunto de mantener el vínculo a distancia, en los Zoom, en las plataformas, es muy bueno porque ha conseguido acortar mucho, reducir mucho todos los efectos negativos de la ausencia de la presencialidad, pero han exigido un esfuerzo muy grande de los docentes. Todos lo sabemos, incluso hay cosas escritas por ahí, que una reunión por Zoom cansa más
Sí, Nos cansa a todos más que una conversación presencial. Bueno, lo mismo pasa con una clase. Entonces había que darles un respiro. ¿Qué pasa con los grupos que no han logrado mantener clases por Zoom o mantener una frecuencia a través de WhatsApp y demás? ¿Qué pasa con esos grupos que han quedado un poco al margen? Sí, ahí tenemos un problema que no podemos ignorar. La educación a distancia, la educación a través de instrumentos tecnológicos ha reproducido, ha prolongado y en algunos casos ha aumentado inequidades que ya existían antes. Lamentablemente nuestro sistema educativo, nuestra enseñanza tiene inequidades importantes. Los primeros que abandonan, los que aprenden menos según las pruebas de aprendizaje, los que más repiten son los más débiles en términos socioculturales. Eso es así en régimen de presencialidad. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, porque eso atenta contra la igualdad de oportunidades. Bueno, los datos que tenemos muestran que esos mismos sectores que son los más débiles en situación de presencialidad, también son los más débiles a la hora de quiénes se conectan, cuánto tiempo se conectan, cuántas actividades terminan. Y va a haber que compensar todo eso, y yo creo que ahí hay una idea que tenemos que meternos todos en la cabeza, que es el día que termine la pandemia y el día que volvamos al funcionamiento absolutamente normal de todos los centros educativos, ese día todavía no se terminó el problema, porque vamos a tener que convivir durante bastante tiempo con los efectos. Claro, ¿cuánto tiempo duran esos efectos? El otro día escuchaba a unos colegas haciendo una entrevista con un especialista en educación que decía que al menos 11 años nos podría llevar esta recuperación generacional. ¿Usted está de acuerdo con eso? No sé, me parece un poco especulativo, no sé por qué 11 y no 10 o 12. Lo que sí creo es vamos a tener que impulsar medidas compensatorias durante todo lo que quede este año, sobre todo el año que viene y tal vez más allá. ¿Y en esas medidas compensatorias? Se está planificando, se está evaluando. Una cosa muy importante es ver dónde estamos, dónde están las debilidades, qué clase de debilidades son, quiénes son los que han acumulado más debilidades. Eso es lo primero y estamos acumulando información sobre eso. Bien. Lo segundo es desarrollar distintos tipos de medidas compensatorias para atender a esa población. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, esto es un juego de evaluación y decisión. Tenemos que ver cómo evolucionan, tenemos que ver en qué medida vamos a poder ir atenuando esos efectos y ojalá dentro de no tanto tiempo podamos decir, bueno, está todo equilibrado, que se desea obviamente generar Jiménez. Más allá del aumento de recursos humanos que usted estaba mencionando, en esas medidas compensatorias está posible, permítame adelantarme un poco en los meses, extender el plazo de las clases después de, para el verano. Hay un abanico de medidas, esa es una, extender el tiempo pedagógico. Otras son dar apoyos complementarios durante el mismo tiempo pedagógico, por ejemplo, regímenes de tutoría o de apoyo especial en el aula a ciertos sectores de alumnos. Otro es combinar la presencialidad con actividades complementarias vía Plan Ceibal. Todas esas son medidas posibles. Corresponde a las autoridades de ANEP resolver cómo se van a aplicar, a quiénes, en qué medida. Lo bueno es que tenemos unas cuantas sobre la mesa. E insisto, lo primero es diagnosticar. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, que creo que es una muestra interesante de lo que anda bien y de lo que tenemos que mejorar. El INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hizo terminó hace unas semanas, unos estudios a nivel de primaria, que muestran que en dos asignaturas específicas, que son lengua y matemáticas, ha habido muy pocas pérdidas de aprendizaje. Eso no pasó porque sí. Eso pasó porque las autoridades de primaria, cuando se volvió a la presencialidad el año pasado, dijeron, ya que tenemos poco tiempo pedagógico por delante, vamos a concentrar los esfuerzos en estas dos materias fundamentales. Bueno, que se haya registrado que hubo muy pocas pérdidas significa cosas buenas. Significa que las autoridades tuvieron la capacidad de definir prioridades, que esas prioridades tiñeron el funcionamiento de nuestra enseñanza, que los docentes se apropiaron de esa decisión, la pudieron llevar a los salones de clase y eso tuvo efectos
sobre los alumnos. ¿Y en cuáles se halló más debilidad? No, bueno, no medimos, pero es muy probable que así como podemos decir en lengua y en matemáticas anduvo bien, seguramente en geografía o en biología hubo pérdidas importantes. Y ahí tenemos que generar más información todavía. Ministro, y usted dice, bueno, que se está en la etapa de análisis, pero imagino que algo importante en esto, además de la calidad, es el tiempo. ¿Qué tiempo tienen ustedes para hacer este análisis y ya actuar para justamente que esas generaciones no queden perdidas del sistema, que es un poco también el temor? Es muy fácil y complejo, hay que hacer todo a la vez. Hay que volver a organizar el funcionamiento pleno de los centros educativos, hay que hacer diagnóstico y hay que tomar decisiones y poner en práctica respuestas todo a la vez. Ya es y va a ser durante bastante tiempo un periodo muy exigente para las autoridades educativas, pero sobre todo para las comunidades educativas, para los docentes, para los alumnos, para las familias. Pero lo que hay que entender es que esto es clave. Conseguir atenuar los efectos de la pandemia es clave para que podamos fortalecernos en términos de igualdad de oportunidades, para que la educación cumpla esa función esencial que es generar horizontes de mejora a los más débiles, que son los que más los necesitan. Claro. Hablando del tema de horas docentes y antes de meternos en el tema FENAPES, la problemática justamente con las horas, respecto a lo que es la reactivación de la actividad a nivel educativo, ¿está resuelto la posibilidad de que haya más horas docentes? Me explico. Si yo soy docente y tengo un grupo de 50 personas, ¿qué pasa en la educación? Y tengo que mantener los protocolos y eso implica dividir grupos. ¿Ya eso está contemplado en este retorno 100% Sí. de la actividad? Las ¿Sí? autoridades de ANEP están trabajando mucho en eso y tienen planes de contingencia para todo eso. Son temas en los que yo prefiero que hablen las autoridades de ANEP por el tema de respetar la autonomía. Bien, no, pero está demás. bueno saber de que está contemplado, porque si no hay grupos, si hay que mantener protocolos, si hay grupos numerosos, ese docente no se puede repartir, o de alguna manera tienen que generarle más horas para que se pueda mantener la actividad normal, ¿no? Gruesamente las cifras son así. Un 60% de los alumnos pueden estar funcionando en régimen normal. Bien. Porque están las condiciones locativas para que así sea. Y para el otro 40% hay que tomar una serie de medidas alternativas que varían según el lugar y las condiciones específicas. Bien. Bueno, y ahora sí, hablando de horas docentes, ¿pensó encontrarse con esta situación que ocurre con el sindicalismo de FENAPES, en lo que tiene que ver con el manejo de horas, que de alguna manera esas horas que se dedican a actividad gremial son horas docentes perdidas justamente en contextos también ahora de una pandemia en la cual lo que está faltando justamente, más allá de la no presencialidad, es que los chicos tengan horas educativas? ¿Pensó encontrarse con esta situación que, de redondeo, no solamente de alguna manera involucra a una actividad gremial, sino a la responsabilidad de una administración anterior en optar o elegir o favorecer, entre comillas, la actividad gremial antes que la docente? A ver, acá hay que diferenciar varias cosas y hay que diferenciar lo normal de lo patológico, digamos. Existan sindicatos y que los sindicatos actúen es lo normal en una sociedad democrática, claro. Y está muy bien. Que exista un instituto como el de la licencia gremial u horas reservadas a la actividad gremial es una cosa razonable y que se entiende dentro de ciertas reglas, dentro de ciertos límites. Y todo eso forma parte de la normalidad de una sociedad democrática. El problema es cuando las reglas no se cumplen, cuando se ignoran, cuando se va más allá de que las reglas permiten. Y desde mi punto de vista lo más grave es lo último. El hecho de que las autoridades educativas, que son las que tienen que estar representando a la sociedad en su conjunto, a los alumnos, a sus familias, no solo renuncian a ser los responsables de que las reglas se cumplan correctamente, sino que además barren bajo la alfombra. Y creo que de las cosas más graves que surgen de las actas es ver a las autoridades del antiguo Consejo de Educación Secundaria que cuando tuvieron que elegir entre asegurar el derecho de los alumnos a tener clase y a tener docentes que les dicten esas clases y evitar alguna clase de daño a la imagen de un sindicato, eligieron proteger al sindicato y no proteger a los alumnos. Creo que eso es una responsabilidad política grave. ¿Cómo puede terminar esto, ministro? Bueno, eso está en la órbita del Parlamento, la iniciativa de esta investigación es una iniciativa del Parlamento y ahí yo soy tan espectador como ustedes, tenemos que ver cómo evoluciona eso, a qué conclusiones se llegan,
qué evidencia se puede obtener. Y luego serán las autoridades de ANEP las que a partir de eso tomarán o no tomarán. ¿Sospecha que puede haber más casos? ¿Es difícil controlar corrupción en la A mí no me administración? gusta sospechar y no me gusta lanzar sombras de dudas si no hay evidencia, y creo que hay que ser muy respetuoso de las personas, de la reputación y del buen nombre de las personas. Esperemos a ver qué surja, esperamos a ver qué datos hay acerca de lo que pasó y luego sobre bases firmes habrá que ver cómo se actúa. Esta pandemia vino un poco a desestructurar capaz que las políticas de Estado, las proyecciones que hacía el gobierno, o atrasar o modificar las prioridades justamente porque bueno, a los días de asumir llega la pandemia. ¿Qué queda pendiente en la educación? ¿Qué le hubiese gustado a usted implementar en este año y algo en su cargo que la pandemia tal vez ha atrasado o impedido? Y también preguntarle sobre este Plan Nacional de Educación 2025 que se está presentando. ¿Cuáles son sus principales lineamientos y cuáles son sus objetivos más próximos? Déjame discutirte un poquito lo primero que dijiste. Es verdad que la pandemia en algunos casos generó atrasos. También es verdad que en otros casos aceleró procesos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros estábamos muy preocupados por el Plan Ceibal cuando asumimos. El Plan Ceibal existía hacía más de 12 años, había una inversión acumulada enorme, había una muy buena infraestructura tecnológica, muy buena conectividad, buenas plataformas, pero todo eso se usaba muy poco. El Plan Ceibal era como una Ferrari que estaba guardada en un garaje, se la sacaba una vez por semana, se daba una vuelta a la manzana y se volvía a guardar. Todo eso estaba muy subutilizado. Nosotros teníamos ese diagnóstico y nos habíamos propuesto metas para aumentar las tasas de uso del Plan Ceibal a 2 años. Bueno, esas metas se sobrecumplieron en 3 semanas, porque La necesidad lleva... hubo una reacción muy linda de los docentes, de las familias, de los alumnos, de decir, bueno, se suspendió la presencialidad, está este instrumento que hasta ahora no usábamos mucho, vamos a usarlo. Y hoy en día los instrumentos de Plan Ceibal tienen una gravitación en la vida educativa mucho, pero mucho más grande de la que tenía hace 2 años. Entonces, como siempre pasa en la vida, estos sacudones, en algunas cosas nos demoran, en otras cosas pasa... Y es el efecto de la adrenalina, ¿no? La adrenalina es lo que tiene. ¿Jime? Ministro, permítame cambiarle un poquito el enfoque de la charla y pasar de la educación a la cultura. Celebramos esta apertura de los espectáculos con los debidos cuidados, con los protocolos, el reestreno del Ballet Nacional del Sodre, pero quería hacerle 2 consultas. Por una parte, ¿qué pasa con aquellas compañías de artes escénicas, de músicos que necesitan más apoyos? Porque sabemos que un aforo de un 30% no sirve para todos los teatros, no sirve para todos los elencos. Y por otra parte, ¿se vuelve a poner sobre la mesa la utilización del pase responsable ahora que la población de nuestro país ya tiene más del 50% de la vacunación total? Sí, en primer lugar, también es una alegría que estamos pudiendo volver a los espectáculos con restricciones todavía, efectivamente, en un sector que ha sido castigado. Digo que uno no tiene que negar los problemas. A veces uno ve cierta tendencia cuando la gente asume roles de responsabilidad pública que se siente obligada a decir que está todo bien. No está todo bien. Y el sector cultural ha sufrido mucho, ha sido muy castigado, como ha pasado en todo el mundo. Felizmente estamos empezando a dar pasos. Sabemos que hasta ahora esos pasos son insuficientes. Efectivamente, el aforo del 30% es una buena noticia para las salas grandes. No le resuelve los problemas a las salas chicas, que finalmente pueden vender muy pocas entradas y eso los deja por abajo del nivel de ingresos que necesitan. Este mes de julio va a ser un mes de evaluación y de preparación de instrumentos para poder ir a una diversidad de fórmulas con aforos más altos. Y nuestro enfoque es, lo que nosotros vamos a hacer es poner sobre la mesa distintas opciones. Aforos en los que no se exija ni vacunación ni test de antígenos, aforos orientados a públicos vacunados, aforos orientados a públicos vacunados o no, pero con test de antígenos, que es un poco lo que se está haciendo en el mundo. Y que la gente elija, que quienes producen espectáculos, quienes manejan salas, elijan
Yo voy a ir por este camino o por este otro, según lo que más se ajusta a mis necesidades. Es una mayor apertura en ese sentido, ¿no? Claro, Con mayores opciones. abrir muchos caminos Bien. para llegar lo más pronto, sin perder la seguridad sanitaria, a soluciones. Entonces, redondeando la respuesta a la pregunta, este mes es un mes de transición porque además, entre otras cosas, estamos desarrollando instrumentos tecnológicos que hacen falta para que se puedan utilizar algunos de estos caminos de los que estamos hablando, y confiamos en una vuelta, si las tendencias se mantienen, y ojalá que sí, y creemos que sí, una vuelta bastante rápida a una situación mucho más normal en la cultura. Maggie, había quedado un poco ahí quedó pendiente redondear la parte del del plan proyecto de política educativo, ¿no? educacional nacional en el 2025. Nos quedamos ahí en el plan Ceibal. Quedó en el plan Ceibal y, bueno, reitero, ¿cuáles son los principales lineamientos justamente que tiene usted, más allá de, bueno, esta reactivación educativa y demás, y atender lo que ha pasado? ¿Cuáles son los principales? Sí, gracias por la pregunta, porque es un tema que nos interesa muchísimo. Este instrumento del Plan de Política Educativa Nacional es respuesta a un diagnóstico que tenemos, y ese diagnóstico es que en Uruguay discutimos poco sobre la educación fuera del propio ámbito educativo. Eso es malo. Eso es malo para la educación y es malo para la democracia. Y eso tiene que ver, en fin, con una serie de factores, pero parte de eso es que la discusión sobre temas educativos no es una discusión a la que sea fácil acceder. Uno tiene que leer unos documentos enormes de cientos de páginas, escritos en un lenguaje muy especializado, que cuesta entender. Las cosas están muy desperdigadas. Uno tiene, bueno, por un lado la documentación que produce ANEP, por otro lado la documentación que produce el Ministerio de Educación, por otro lado la documentación que puede producir Ceibal, etc. En definitiva, el tema de la política educativa está demasiado encapsulado históricamente en Uruguay, es un tema para especialistas. Y nosotros creemos que la educación, como pocos temas, es un tema ciudadano. ¿Es lo de la arena de debate, por ejemplo, que se está proponiendo? Eso es otra cosa. Porque de alguna manera, digo, se está fomentando el debate, ¿no? O el intercambio un poco más allá de... Es verdad, pero Sí. lo primero para el debate es que podamos entender acerca de qué estamos hablando. Bien. Entonces, este plan, la idea es un plan, es lo que a mí me gusta llamar, y hemos llamado así, un documento ciudadano. Es un plan razonablemente corto, son entre 30 y 40 páginas. 39 por ahí. Por ahí anda, sí. Que de hecho uno de los enormes esfuerzos fue agarrar centenares y centenares de páginas de muchos documentos y poder hacer una síntesis corta. Eso da un trabajo enorme. Y después definir algunas líneas de política que no es la política de ANEP o la política del MEC o la política de Ceibal. Es la política educativa nacional. Y cierta parte del trabajo lo va a hacer ANEP, cierta parte del trabajo lo va a hacer el MEC, Ceibal, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, etc. Y lo que hacemos es presentar una visión de conjunto y decimos, este es el rumbo, estas son las prioridades, como resultado de un enorme esfuerzo de diálogo y de coordinación. Nosotros somos estrictamente respetuosos de la autonomía, pero somos críticos de una interpretación de la autonomía que ha prevalecido en los últimos años, que parece que si uno es autónomo no puede hablar. ¿Eso van a ser políticas o van a ser consideraciones? No, esos son rumbos de política pública muy claramente establecidos. Y la otra novedad enorme es que el plan incluye metas e indicadores de logro. Esta meta se logró si con el tanto por ciento de los alumnos pasa tal cosa. Que también es una novedad, porque en general en Uruguay, a diferencia de lo que pasa en otros países, no lo hacemos. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que en política económica se anuncien metas de logro. Bueno, se anuncia la meta de inflación. Y después todos vemos en el diario y podemos decir, las autoridades de la economía pudieron cumplir o no su meta de inflación. No estamos acostumbrados a hacer lo mismo en educación. Bien. Y es importante hacerlo. Y este plan, una de las novedades que trae, es que trae metas y objetivos de logro. Son metas a corto, mediano y largo plazo, supongo. Al final del quinquenio. Al final del quinquenio. Esto por el quinquenio. Muy y la bien. idea es que al comienzo de cada gobierno se elabore un documento de este tipo, que es una actitud de rendir cuentas ante los ciudadanos. Perfecto. Yo le digo a los ciudadanos qué es lo que nos proponemos alcanzar. Y le doy los instrumentos, la vara de medida, para que después al final los ciudadanos, ustedes, los comunicadores, puedan decir, ¿cumplieron o no cumplieron?
Exacto. Pero Consiguieron lo que se Contralor proponía. y también mayor igualdad, ¿no? Porque a veces uno lo mide por su familiar o amigo que está en etapa Claro. escolar o liceal y a veces no es representativo. Exacto. Ministro, yo quería antes de, sé que lo Sí, ya tenemos que vamos despedir, Dani, redondeando, sí. pero bueno, ayer fue un día también importante, hoy comentábamos 3 hitos políticos. Uno fue la recolección de las firmas que bueno, está en la Corte Electoral, pero aparentemente habrá un referéndum. Algunos de esos artículos atienden específicamente cuestiones que tienen que ver con la educación. ¿Qué piensa usted? ¿Esto podría, en el caso de ir a referéndum y que justamente se derogaran esos artículos, modificar o desestabilizar un poco el plan que tienen las autoridades educativas? Bueno, vamos a no apurarnos. Por ahora se cumplió el primer paso, que fue la presentación de las firmas. Queda un segundo paso, que es contarlas y depurar ese conjunto. Por suerte, los uruguayos tenemos una institución de una enorme legitimidad en la que todos confiamos, que es la Corte Electoral, que va a hacer su trabajo. Eso va a llevar unos meses. Luego, si se llega al número de firmas, efectivamente, habrá una campaña, luego habrá un referéndum. Vamos a ver en qué estamos al final de ese proceso. La reflexión que me genera esto y que me parece importante ponerla sobre la mesa es: qué orgullo que los uruguayos resolvamos nuestras diferencias de este modo. En el marco de las instituciones, de reglas que todos respetamos, con instituciones cuya legitimidad nadie... Cuando uno mira a veces el barrio y ve La verdad que sí. las tensiones, la violencia, el descrédito de las instituciones, la verdad es que a veces los uruguayos perdemos un poquito de vista eso y vale la pena dar un paso atrás y decir sanamente, qué orgullo, ¿no? Qué linda manera que tenemos los uruguayos de procesar. Esa misma nuestras jornada se discrepancias. celebraba la ciencia también. Exactamente. Bueno, y esa En fue otro otra acto cosa. también democrático. Otra cosa preciosa además, porque ayer en ese homenaje al GACH estaba el gobierno, legisladores de distintos partidos, el rector de la Universidad de la República, la comunidad científica. De nuevo, una señal de civilidad, una señal de convivencia democrática, tolerante. Y de nuevo, qué lindo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, ministro, por haber compartido con nosotros esta mañana. Un gusto, como siempre. Como siempre, a las órdenes. Será hasta la próxima.